Acuérdate de la última vez que te dolió un personaje que no se lo merecía. No un héroe, no una víctima, alguien que hizo daño de verdad. Y además, a gente que lo quería. Si esa persona existiera y fuera el novio de tu mejor amiga, le dirías a tu amiga que corriera, que eso es tóxico, que ahí no se puede quedar nadie. Y sin embargo, ahí estabas tú, a las 2 de la mañana, con un nudo en la garganta, por un dibujo animado que era literalmente mala persona. Hoy te voy a contar dos cosas, y las dos son verdad a la vez. La primera, que esa sensación tiene truco, hay una fórmula, y la usan casi todas las series que te gustan, y cuando lo entiendas no vas a poder dejar de verlo. La segunda, que lo que sentiste era real, tan real que una filósofa española que cruzó una frontera a pie en 1939 se pasó 45 años poniéndole nombre. Un truco y una verdad. Vamos a separarlos para entender por qué nos duele un personaje que en sí podríamos considerar malvado, que hace cosas que en la vida real no toleraríamos, pero que en una serie le perdonamos sin pestañear. La fórmula tiene 3 pasos y realmente te la sabes de memoria, aunque nunca te hayas dado cuenta. Paso 1. El personaje hace algo horrible. A alguien que lo quería o que era importante en su vida, a poder ser. Paso 2. La serie te enseña un niño, el mismo personaje, pero pequeño, muy roto y muy solo. Un padre que no está, una madre que no mira, el típico flashback con música triste. Paso 3. Tú firmas y sientes algo. De ese algo que nos remueve por dentro va este vídeo. Porque ese niño te da pena y de repente le toleras al adulto cosas que no le tolerarías a nadie, por muy malas que sean. Y fíjate en lo que acabas de firmar, porque es un contrato muy concreto. Tú te quedas el dolor del personaje y la culpa. La culpa realmente se la queda a otro, el padre ausente, el sistema, la infancia, quien sea, menos el personaje que amas. A eso lo voy a llamar la culpa prestada. Sientes con él y la factura la paga otro. Es cómodo, es rapidísimo y las series lo saben porque llevan más de 20 años perfeccionando la fórmula. Ahora la pregunta incómoda. Si te quitan el flashback, si te quitan al niño llorando, si no hay nadie a quien pasarle la factura, ¿queda algo? ¿O todo lo que has sentido por ese personaje era parte del truco? Para responder a eso necesitamos 5 personajes, y el primero es el único con el que el truco nunca te ha funcionado, y que me parece de los mejores que se han creado en las series de animación. Lo más probable es que nunca hayas conectado la culpa con Eric Cartman, y si lo piensas, es rarísimo, porque Cartman tiene la fórmula entera servida en bandeja. Padre ausente, una madre que lo compra en vez de quererlo, el niño humillado por todos en el colegio todo el tiempo, desde el primer episodio. Los ingredientes están ahí, lo que no está es ese sentimiento. Y no es porque la fórmula falle, sino porque la sátira pura no se puede permitir la compasión. South Park hace algo que casi ninguna serie se atreve a hacer. Te abre la puerta un pelín a la tragedia y te la cierra de un portazo con una crueldad nueva, una y otra vez. Cada vez que el flashback podría convertirse en música triste, la serie lo pisa con una carcajada. Es un mecanismo de relojería, no te dejan querer a Cartman ni por un segundo. Y esto es lo importante, no es que el personaje no tenga herida, es que los guionistas eligen romper las reglas del melodrama para recordarte que estás en una comedia negra. La herida no te obliga a nada, la decisión de género sí. Quédate con eso porque ahora vas a ver la serie que tomó la decisión exactamente contraria y la ejecutó tan bien que ni te enteraste de que lo estaban haciendo. Arcane no te pidió permiso para querer a Jinx. Te sentó delante de Powder y te enseñó cada fractura que ella sentía en tiempo real. La familia que pierde, el disparo, Silco llenando un hueco que no le tocaba llenar, un nombre nuevo puesto encima del viejo como una lápida. Una historia que vemos de principio a fin de cómo Powder se convirtió en Jinx. Y para cuando Jinx aprieta el gatillo, tú ya no puedes juzgarla con frialdad. Has visto de dónde viene cada bala. El contrato está firmado desde el primer episodio, con letra pequeña que nos llega poco a poco. Y fíjate en la jugada, porque Arcane hace la fórmula al revés, te enseña al niño antes que el crimen.
Cuando llegó el daño, tú ya habías firmado. La culpa ya viene repartida de fábrica. Silco, Piltover, la pobreza, su hermana... Y ojo, que esto no significa que Jinx sea un personaje barato o que su locura esté del todo masticada. De hecho, por eso nos duele tanto. Porque hay un punto donde sus actos cruzan un límite tan salvaje que la explicación se te queda corta. Pero ya no puedes dejar de sentir con ella. Arcane te construye la ruta perfecta para la empatía, justo para dejarte al borde de algo mucho más incómodo. Ese esfuerzo de cruzar la frontera es donde empieza el verdadero problema. Sobre todo cuando una serie te hace el truco y luego te pasa la factura. BoJack Horseman conoce la fórmula mejor que nadie y la usa, pero con una diferencia que lo cambia todo. Te enseña el daño primero, sin música bonita, sin flashback que lo amortigüe, te planta delante de un tipo que destroza a la gente que lo quiere, y luego te deja ahí sentado queriéndolo igual, sintiéndote fatal por quererlo. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que sus víctimas no son figurantes. Con Jinx, los daños colaterales eran normalmente gente sin nombre. Aquí no. Aquí los que caen tienen nombre y apellidos y te caen bien. Sarah Lynn, Diane, Todd... Alguno lo quieres tú tanto como a él y todos salieron destrozados por su culpa. Aquí es donde la culpa prestada empieza a fallar. Porque sí, BoJack también tiene su infancia horrible, su serie te la da, pero cada vez que intentas pasarle la factura a su pasado, la serie te enseña a una víctima a la que su pasado no le devuelve nada. El contrato no se cierra, sobra dolor por todas partes y no hay culpable que lo cubra. Y aún así, te quedas viéndolo. Piénsalo, porque es muy raro. No lo absuelves, no dices, ¡ay, pobrecito! Entonces, bueno, son cosas que pasan. Sigues pensando que lo que hace es imperdonable. El truco se ha roto, la coartada no cubre, la factura no la paga nadie. Y tú sigues ahí, mirándolo, sin salir corriendo y sin darle la razón. Si el truco fuera todo lo que hay, en este punto no deberías sentir nada, pero sientes algo igual. Porque lo que te está pasando con BoJack tiene nombre, y no se lo puso un guionista. Por cierto, si te está gustando el vídeo, suscríbete, que vamos a traer mucho más del estilo, sobre todo si os gustan, y deja un buen like, que todo ayuda. Vayamos a enero de 1939. Una fila interminable de gente rota cruza a pie la frontera entre España y Francia. Entre ellos va una mujer de 34 años que acaba de perderlo todo. Su país, su casa, su guerra... Se llama María Zambrano. Esta mujer fue alumna de Ortega y Gasset y va a pasar los siguientes 45 años fuera de España dándole vueltas a una sola pregunta. ¿Cómo se mira lo que está roto? Y su respuesta fue rescatar una palabra que la filosofía llevaba siglos tratando como algo blando, de segunda, casi vergonzoso: la piedad. La piedad es saber tratar adecuadamente con lo otro. Lo otro. Ella hace una lista de qué cosas son lo otro, y la lista es rarísima. Un dios, un animal, una planta, un ser humano enfermo, algo invisible, algo que ni siquiera puede tener nombre. Y el último de la lista es este, algo que es y no es. Para un segundo en esa. Un personaje de dibujos animados existe lo suficiente como para dolerte cuando lo ves día a día, y no lo suficiente como para que puedas ir a verlo. Es y no es. La categoría donde Zambrano mete la piedad es exactamente la categoría donde vive, por ejemplo, BoJack Horseman. Ahora bien, esta palabra no significa lo que crees, y para verlo no necesitas un libro. Necesitas a los tres personajes que ya tienes delante. Lástima es lo que South Park no te dejó sentir por Cartman. La lástima mira desde arriba y desde lejos. Dice, pobrecito, y se va al cenar. Es cómoda, rápida y cierra el paso en cuanto encuentra a un culpable. La lástima es la fórmula en su versión básica, dolor con culpable incluido. Caso cerrado. Empatía es lo que Arcane fabricó con Jinx. Ponerte en su lugar, sentir lo que ella siente, suena mucho mejor, ¿verdad? Pues es la misma fórmula en versión de lujo. En vez de un flashback de 30 segundos, 9 horas de explicación, porque esa es la trampa de la empatía. Para sentir con Jinx tuviste que entenderla entera. La empatía necesita que el otro te quepa dentro. Reducido, ordenado, con su causa y su efecto. Y esto no me lo estoy inventando yo. Zambrano dice que la piedad es sentir lo otro tal y como es. En cuanto le haces un esquema a alguien, ya no es piedad, y un esquema es exactamente lo que Arcane te dio de Jinx,
Precioso, de 9 horas, pero un esquema. ¿Y la piedad? La piedad es lo que te pasó con BoJack cuando el truco se rompió. Quedarte delante de algo que sufre, sin juzgarlo y sin absorberlo, sabiendo que no vas a poder explicarlo del todo nunca, sin culpable que cierre el caso, sin contrato. Y ojo, que quedarse no es quedarse quieto, ella lo deja clarísimo. La piedad es actuante, busca siempre ser eficaz. La piedad no es un sentimiento blandito que te da y se te pasa, es algo que haces. Acuérdate de esto dentro de un rato, porque va a volver. Así como resumen. La lástima, te vas. La empatía, te la metes dentro. Y la piedad, te la quedas. Y ahora la parte por la que estoy grabando este vídeo. En ese mismo libro, unas páginas más adelante, hay un capítulo que se titula así: La tragedia, oficio de la piedad. Zambrano se pone a hablar del espectador, no del héroe, no del autor, del que mira. Dice que el poeta trágico te saca de su estrecho mundo privado y te sube a un sitio donde nada es extraño. Que durante un rato dejas de ser el protagonista de tu vida particular para ser simplemente alguien que mira la vida humana, y a eso lo llama comprender padeciendo. Que no es lo mismo que aprender padeciendo, ojo. Aprender padeciendo ya lo había dicho Esquilo hace 2000 años antes. Sufres y de ahí sacas una lección. Zambrano cambia una palabra y lo cambia todo. Comprender no es sacar la lección, es entender algo que no vas a poder usar para nada. O sea, que no soy yo la que ha traído a Zambrano hasta las series. Ella ya estaba sentada delante de una ficción, tomando notas sobre lo que le pasaba al público. El teatro griego era su sofá. Y bueno, ya tenemos el detector. Si hay un culpable que cierra el caso, te colaron lástima. Si necesitaste entenderlo todo, era empatía. Si te quedaste sin poder explicarlo, eso era piedad. Pues ahora vamos a pasarle el detector a un personaje sin truco, literalmente sin ninguno. Morty malvado no tiene el flashback tradicional. No hay un niño llorando en un rincón, no hay escena íntima con música triste para darte pena, no hay paso 2 individual y sin embargo cuando da su discurso en la Ciudadela, a ti se te encoge algo. ¿Pero por qué? Porque aquí el truco cambia de escala. Lo que rompió no es una infancia traumática concreta, es un sistema, la Ciudadela, el ciclo infinito Rick y Morty, una estructura entera diseñada para que los Morty sean escudos humanos con forma de nieto. Morty malvado no destruye la fórmula, la eleva. En lugar de pasarle la factura al padre ausente, se la pasa a una estructura entera. Y cuando la culpa se traslada a la opresión de todo un universo, el dolor ya no te pide compasión por un niño, te pide complicidad con una revolución. Eso que sientes por él no viene en un melodrama personal, viene de ver a alguien romper la jaula. Y ahora rebobina, porque hay un detalle que conecta directo con lo que decía Zambrano sobre cruzar los límites. ¿Qué hace Morty malvado al final de su plan? No conquista, no se venga, no monta un imperio, se exilia. Cruza un portal dorado hacia afuera de todo lo que rompió, y no mira atrás. El mismo gesto exacto de María Zambrano en el 39, cruzar una frontera para no tener que seguir justificándose ante lo que te destruye. Pero para poder cruzar esa frontera hay que querer mirarse, y eso nos lleva al único personaje que prefiere quemar el mapa antes de dejar que nadie, ni siquiera tú, le ponga la mano encima. Y llegamos al personaje donde todo esto se rompe. Rick Sánchez tiene trauma de sobra, tiene la herida más grande de toda la franquicia. Si alguien tiene derecho a la fórmula, es él. Perdía a su mujer, perdía a su familia, literalmente lo perdió todo. Pero Rick hace una cosa que ningún otro personaje de esta lista hace. Se niega. Míralo en terapia. La doctora Wong lo lee enterito, le pone el espejo delante, le da el diagnóstico más certero de toda la serie y él se levanta y se va. No quiere tu lástima, se ríe de ella. No quiere tu empatía, te llama idiota por intentarlo. Convierte su herida en un cheque en blanco para destruir a quien se le acerque y encima te hace reír mientras lo hace, para que seas cómplice en vez de testigo. Y aquí, Zambrano te enseña la última pieza. La piedad es saber tratar con lo otro, pero lo otro tiene que dejarse tratar. Puedes quedarte delante de BoJack porque BoJack en el fondo se deja mirar. Rick no. Rick te cierra la puerta desde dentro. ¿Y sabes quién más hace eso? Tú, contigo. Porque todo este rato se ha sostenido sobre una fantasía muy cómoda. Mirabas la herida de un dibujo animado. Sentías el pellizco de la tuya
y la factura la pagaba un personaje que ni siquiera existe. Pero llega el día que apagas la pantalla y se acaba la serie. La única ruina que queda en la habitación es la de uno mismo, sin Jinx, sin Bojack, nosotros con lo que se nos rompió. Y ahí haces exactamente lo que hace Rick. Te levantas, te ríes, cambias de tema y cualquier cosa antes que quedarte pensando. Y aquí te voy a confesar una cosa, porque cuando Zambrano explica qué es eso del oficio de la piedad, dice que es el arte de tratar con lo otro y también, con estas palabras, con uno mismo cuando nos hacemos otros. Con uno mismo cuando nos hacemos otros. Y por si quedaba alguna duda, describe el momento exacto. Dice que cuando el personaje se reconoce en pantalla, al espectador le pasa lo mismo, que se ve a sí mismo en su verdad, que se le cae la mentira con la que se representaba, y que ahí es donde entra en el orden de la piedad. Ella no había visto a Bojack ni a Rick, escribió eso en un exilio, hablando de unos griegos que llevaban muertos 2000 años, y describió exactamente lo que te acaba de pasar en el sofá. Así que la pregunta ya no es mía, es suya. Si la piedad es saber tratar con lo que no entiendes, con lo que sufre, con lo que no vas a poder explicarte del todo nunca, dime tú qué cosa hay en tu vida que encaje mejor en esa definición que nosotros mismos, sin coartada, sin culpa prestada, a pelo. Y acuérdate de lo que te dije antes. La piedad es actuante, que no consiste en sentir pena por ti y seguir igual, consiste en hacer algo. Así que sí, hay truco. La fórmula existe, el flashback está calculado al milímetro, y a partir de hoy vas a verle los hilos a cada serie. Pero los trucos solo imitan cosas que existen. Nadie falsifica billetes de 3 euros, solo se falsifica lo que vale de verdad. Y esas noches, viendo serie, con un nudo en la garganta por alguien que no se lo merecía, no eran una pérdida de tiempo, eran un simulacro, y ella lo sabía antes que tú. Los villanos rotos no son un espejo, son el entretenimiento para atreverte a mirar el espejo. Como opinión final, creo que estos personajes muestran más de lo que parece, que son más humanos de lo que pensamos, y aunque sean dibujos, nos hacen sentir aquello que en parte no queremos reconocer de nosotros mismos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, suscríbete, que me ayudarías muchísimo, y deja un buen like para que YouTube lo siga recomendando. Y dime una cosa antes de irte, ¿a quién perdonarías antes? ¿A Rick o a Morty malvado? Di tu bando, os voy leyendo. Y si quieres seguir tirando de este hilo, aquí tienes mi vídeo sobre Morty malvado y por qué en el fondo todos lo somos. Y bueno, si algún día llegaste a llorar con un caballo de dibujos, eso no dice nada malo de ti. Según Zambrano, dice justo lo contrario.